Doctor, antes de entrar en datos, mucha gente siente que el país ya no es el mismo, pero otros dicen que es solo percepción. ¿Estamos viviendo un cambio real o solo es una sensación? Interesante pregunta para abrir este conversatorio y sin duda los datos se imponen ante la realidad que vive la población salvadoreña y más en estas semanas de fin de año donde la población está disfrutando del espacio público, de las plazas, de los parques, de la noche, de la convivencia ciudadana, que muchas personas no logran comprender por qué posicionamos esos temas. Y es que esa es una realidad que hace muy pocos años no la disfrutábamos, pero por supuesto que no importa lo que yo diga y quizás también usted, lo que usted pueda estar presentando en sus diferentes programas y plataformas, es lo que la gente, es lo que la población está disfrutando del ambiente de seguridad y del trabajo del Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General de la República que le permiten al salvadoreño no solo tener una percepción, sino que es una realidad que se puede disfrutar de un país diferente, se puede dirigir hacia donde quiera, puede ir a la playa, puede ir a la montaña, puede ir a un pueblo, puede ir a visitar a un familiar, a un amigo, a cualquier destino y existe libertad total de movimiento bajo un ambiente de seguridad en nuestro país. Muy bien. Doctor, una pregunta. ¿Cómo vivía la gente antes? No en cifras, sino en lo cotidiano. Con temor, con miedo, con angustia y sin duda el mejor aliado de las familias salvadoreñas era el teléfono móvil. El teléfono móvil se convirtió en una herramienta de control y de seguridad. Papá, ya llegué a la escuela, ya llegué a la universidad, ya llegué al trabajo, te hablo más tarde. Esa ya era un mecanismo de tranquilidad y de seguridad para los padres de familia, para la abuela, para el tío, para los miembros del equipo de la familia que querían controlarse. Era una situación que lastimosamente muchos jóvenes, muchos padres de familia se les escuchaba frases como esta: deme su bendición porque solo Dios sabe si voy a regresar por la noche. Y así de duro, así de cruel eran los momentos en gran parte del territorio nacional, donde la vida y la muerte, lastimosamente, muy lamentablemente, estaba en el absurdo de un grupo de pandilleros criminales que por cualquier situación que se les ocurriera eran capaces de ejecutar a miembros de una familia o a alguien que simplemente no le pareciera o no le simpatizara o creyera que perteneciera a otra estructura criminal, lo asesinaban. Interesante, doctor Ricardo Sosa. Desde su análisis profesional, doctor Sosa, ¿qué cambio de verdad y por qué ahora se siente distinto en la calle? Bueno, porque hemos recuperado la capacidad de libertad de movimiento. Podemos movernos, podemos desplazarnos. Es que hay situaciones que hay muchas personas que lastimosamente quizás hasta que llegó el régimen de excepción comenzaron a darse cuenta de que existían pandillas criminales en el país. Hay personas que hasta meses, semanas o quizás años después de la implementación del régimen de excepción se dieron cuenta en parte de la realidad que vivía un grupo de personas menos favorecidas en nuestro país. Y eso eran, lastimosamente, conciudadanos de comunidades, de barrios, de cantones, de caseríos, de comunidades
históricamente marginadas, donde las pandillas se habían entronado. Y es por eso que hace tan relevante el poder disponer de uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, que es la libertad. Aquí llegamos al absurdo de los denominados límites fronterizos o límites invisibles establecidos por las pandillas criminales. No era que usted iba a venir a una comunidad o a una colonia o a un cantón o a un caserío y ahí iba a encontrar unas líneas amarillas y decir, de acá para la derecha es dominio de tal pandilla y hacia la izquierda de otra pandilla, hacia el norte otra pandilla y hacia el sur otra pandilla. No, no era así. La gente sabía que de la esquina hacia arriba o hacia abajo era el límite donde se podía circular. Yo recuerdo tantas historias, por ejemplo, personas que no podían ir dentro de una misma colonia a la parte baja o alta de esa comunidad a una velación de un familiar. Ya no digamos a otra colonia límite donde había fallecido el familiar. Eran situaciones muy absurdas, increíbles para muchas personas dentro y fuera del país, y por eso hay que destacar que ahora se privilegia la vida en nuestro país, pero también disponemos de esa libertad de movimiento. Si en este momento yo me quiero desplazar, yo me encuentro en San Salvador, en el distrito de San Salvador en este momento, pero si yo quiero desplazarme hasta La Unión, hacia Morazán, hacia San Miguel o hacia el occidente del país, yo lo puedo hacer con total libertad, sea de día o de noche. Eso son parte de estos beneficios que llevan implícito esta pregunta que usted me hace. Perfecto, doctor Sosa. ¿Cómo se siente? ¿Se siente bien? ¿Todo bien? Es excelente, me parece muy bien la producción que usted tiene, la inversión que hace en su set, en la iluminación, en un sonido lo más profesional posible, pensando en su gran audiencia y en los suscriptores de sus diferentes multiplataformas. Gracias, doctor Sosa. Doctor Sosa, hay algo interesante que quiero que se abra también con esto. Doctor, si este proceso se mantiene bien hecho, pero bien hecho, porque hasta ahorita para un 70, 80, tal vez el 90%, el proceso que estamos viviendo en El Salvador es impresionante. Pero para usted como profesional, si este proceso se mantiene bien hecho, ¿qué país podríamos tener a largo tiempo, de 5, 10, 15 años en adelante? ¿Qué país usted puede ver en este tiempo? Adelante, doctor Sosa. Me parece que una de las metas que deberíamos de estarnos estableciendo como sociedad es lograr el pleno desarrollo humano, que los y las salvadoreñas podamos cumplir nuestros sueños acá en El Salvador y terminar de una vez para siempre con el planteamiento que en otro país nosotros podemos ser felices, que podemos triunfar, que podemos tener un ingreso económico que nos permita sacar adelante a nuestras familias y otra serie de proyectos. Lo más importante es establecernos metas de mediano y largo plazo. Y eso no es fácil, porque estamos acostumbrados a pensar en corto plazo. Estamos acostumbrados a pensar incluso en 3 años, en 5 años, en un gobierno, pero no tenemos una visión de largo plazo que nos permita soñar. Usted me dice, doctor, y me está planteando que esta visión que llevamos ahora, yo voy a meterme un poquito aquí.
yo lo he dicho siempre que el proyecto de este gobierno, sea quien estuviera en el poder y lo estuviera implementando así, es un proyecto largo. Nosotros como salvadoreños, yo ya tengo mi edad, tengo 48 años de vida, gracias a Dios, y esperé ver un proyecto de esta magnitud, porque yo fui víctima de los grupos, si más pierdo la vida. Llegué a este país, me recibió, este país me ha dado lo que nunca esperé que yo iba a tener en la vida, que yo iba a adquirir en la vida. Este país me lo dio. Pero tal vez mi país me podría haber dado también, no esto, sino que lo que uno pierde al venirse de nuestro país, que es familias y muchas cosas rodeadas en eso, ¿verdad? Cuando hablo de familia es porque las familias se desintegran. Este se va, el otro se queda, hijos ya no tienen el yugo de papá y mamá. Y tal vez la mayoría salimos por lo mismo que le digo, huyendo del país. No tenía futuro yo volver para El Salvador atrás. Ahora con mi esposa, yo aquí en Estados Unidos, yo le digo, al rato nos vamos para El Salvador. Pero el proyecto que ahora se plantea, cuando yo le digo, licenciado, doctor, este proyecto va para 5, 10, 15, 20 años. ¿Cree usted, licenciado Sosa, que podemos, usted y yo, cuando le dije, lo vamos a salir un poquito, me estoy saliendo un poquito del guión, ¿cree que usted y yo vamos a poder ver el país que tanto hemos añorado, usted y yo? ¿O cree que se va a tardar más el país para lograr lo que usted y yo hemos soñado? Bueno, quiero en primer lugar comentarle que en todos los años que tengo de estar compartiendo en radio, televisión y prensa y redes sociales, nunca me habían hecho algunas de las preguntas que usted me está formulando y también de los comentarios que usted está expresando. Por lo tanto, de verdad lo felicito porque veo que usted tiene una visión muy clara de lo que es una nación y también, sin duda, su experiencia, lo que usted ha vivido es clave. En lo particular como salvadoreño, me alegro que a usted le ha ido bien con su esposa, que han triunfado. No es fácil, sobre todo en la zona donde ustedes se han establecido, que un latino o que unos latinos triunfen. Así que eso también tiene su mérito y tiene disciplina, constancia, para que ustedes disfruten ahora de las oportunidades que han podido aprovechar, pero que también no lo dudo que las han buscado. Yo considero de que por lo menos yo le he pedido al Señor, a mi Dios, que me pueda conceder unos 85 o 90 años de vida plena, con coherencia, que pueda valerme por mí mismo, que pueda disfrutar a plenitud de esa edad, de esa cuarta edad, porque prácticamente la tercera edad es de los 60 a los 79 años, luego viene la cuarta edad. En nuestro país, gracias a Dios, la expectativa de vida ha crecido en los últimos años. Tenemos una mejor proyección de vida y sobre todo la mujer. Considero que si el Señor Jesucristo me permite llegar a esa edad, estoy seguro que si hacemos un plan de nación en el cual todos nos involucremos y no deleguemos únicamente en el gobierno de la República que pueda desarrollar esta visión, estoy seguro que mis ojos pueden alcanzar
a disfrutar de un primer modelo de seguridad ciudadana. Y creo que esto puede llegar antes de esa edad. Para mí, si continuamos haciendo nuestra parte y nuestro esfuerzo. Hablando del mediano y de largo plazo, en este momento, pues, El Salvador experimenta una situación que entrará a comicios electorales en el año 2027. Y a partir de esa elección presidencial, se incorpora ya la vigencia de un año más en el periodo del presidente de la República. Esto quiere decir que tendremos un periodo más, desde mi punto de vista, bajo la dirección del Ejecutivo del señor presidente Nayib Armando Bukele Ortiz. No veo por dónde pueda él perder las elecciones. Yo lo he dicho en diferentes programas de televisión, que al menos hasta este momento de cierre de año 2025, donde el presidente Bukele aún no anuncia si va a competir por la presidencia de la República. Esa es la realidad, por lo menos al final del 2025. Él no ha anunciado al país que va a competir por un periodo presidencial más, a pesar que le han recortado 2, porque él está legítima, él ganó las elecciones para el periodo hasta el 31 de mayo del 2029. Por lo tanto, me hace presumir que él va a competir, que aceptará el desafío de presentarse ante una elección presidencial en el 27, y las únicas 2 maneras que yo veo que él no pueda ganar es que él no quiera participar, que sea una decisión personal con su familia, y la otra es que muera. De lo contrario, el presidente Nayib Armando Bukele Ortiz ganará la presidencia por un amplio margen de diferencia de votos, aumentará pues su caudal de votos y estará listo para 6 años más de administración del Ejecutivo. Si a eso le agregamos todo el año 2027 y de enero a mayo del 2027, tenemos la posibilidad de aproximadamente casi 8 años más de la continuidad de una visión que le va a ayudar y le va a servir mucho a nuestro país. Lo que hay que trabajar ahora es en consolidar este proyecto que está planteando, que está llevando a cabo el presidente Bukele con una serie de proyectos innovadores. Miren, las últimas 48 horas en El Salvador es difícil procesar tanta información de buenas noticias, tantas inversiones que están llegando al país y tantos proyectos que van a consolidar esa visión de mediano y largo plazo. Así que yo le pido a Dios vida para poder disfrutar ya no solo de la seguridad, ya no solo de la paz, ya no solo de la derrota de las pandillas criminales, sino de un modelo donde la población participe más activamente y tengamos una visión de encaminarnos a romper esa mentalidad que todavía tienen muchos compatriotas, que somos un país en subdesarrollo, que somos un país pobre, que somos un país en desgracia, que somos un país sin oportunidades, que somos un país tercermundista, como se dice despectivamente. Ya no somos eso. Somos una nación que está buscando el desarrollo humano, que está buscando mejores oportunidades. Este año 2025 tenemos la gran posibilidad de quebrar los esquemas que los organismos internacionales habían proyectado, que El Salvador iba a tener menor desarrollo y crecimiento, pero ya se ha hecho una reconsideración
y el señor presidente Bukele ha manifestado en las últimas horas un porcentaje de crecimiento mayor de lo que ha dicho el Banco Mundial. Por lo tanto, todo eso se traduce en beneficios para el país, para la población, para las empresas, para los trabajadores, para los emprendimientos. Muy bien, buenísimo, licenciado, doctor. Doctor, viene una serie de preguntas, doctor, donde lo voy a dejar con total tranquilidad que la responda una por una y así usted pueda llegar a nosotros de esa manera certera y segura de las palabras de un criminólogo, las que nosotros queremos escuchar en realidad, porque los mitos en las calles son muchos, demasiados, de personas que les gusta la política, pero no son otras cosas, son solo política. Pero aquí va una serie de preguntas, doctor, que yo creo que la comunidad va a estar encantada que usted nos explique sobre esto. La primera es, doctor, ¿por qué le digo esto? Porque hay personas que dicen que en este cambio es solo una percepción, pero la pregunta es, ¿cómo se distingue técnicamente, ojo, técnicamente, una percepción de un cambio real? Adelante, doctor. Interesante su planteamiento. Hemos escuchado durante muchos años que la percepción se vuelve realidad, y eso es lo que sucede en las encuestas de opinión. Para plantear un ejemplo muy práctico, cuando la gente en años anteriores tenía miedo, había pánico de salir a la calle, la población estaba encerrada, la única diversión era ver televisión, ver películas, estar en el cable para poder ver programas y sin siquiera abrir la puerta de la calle, abrir la puerta principal para que entrara el viento, para recibir un poco de ventilación. La puerta estaba cerrada, las ventanas cerradas, las cortinas extendidas para que todo lo que sucedía en el equipo familiar fuera prácticamente secreto. Ese pensamiento se traducía en las encuestas, y durante prácticamente la mayoría del presente siglo, el punto número uno de la percepción era la delincuencia, la inseguridad, las pandillas, el robo, el hurto. Eso es realidad, porque había una coherencia de lo que expresaba la gente en las encuestas con los datos estadísticos de la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República y los tribunales. Ante esa realidad de los datos, no podíamos estar diciendo que era una especulación o que era solo una sensación. La población siempre ha sido sabia y ha expresado sus preocupaciones. Ahora estamos hablando del cierre del 2025. ¿Cómo lo comprobamos? Lo comprobamos a través de los datos, a través de las cifras, a través de las estadísticas, a través de los indicadores. Usted que vive fuera del país, yo le pregunto, allí en la nación donde usted está, ¿le informan a diario de cuántos homicidios se registraron el día anterior? Respóndame, por favor, y avergüénceme aquí ante las diferentes plataformas que usted maneja. Usted sabe cuántos homicidios hay en ese país, y usted sabe cuántos homicidios se registraron ayer en el estado en el que usted vive. No. Y aquí en El Salvador no es así. Yo lo invito, y sé que usted lo hace como un comunicador. En los primeros minutos de este día se informó si hubo homicidios intencionales ayer, y si hubo, ¿a dónde fue? ¿En qué distrito? ¿En qué municipio? ¿En qué departamento? Si fue hombre, si fue mujer, la edad, el modo de operación o el mecanismo. Y además,
Gracias a Dios, durante el 2025, 2024 y 2023, los niveles de impunidad han sido prácticamente disminuidos, de tal manera que en el año 2024, el 98% de todos los homicidios que se registraron, la Policía Nacional Civil y la Fiscalía lograron la captura de los involucrados, de los imputados, y ahora que se encuentran ya en fase de sentencia. Y para el año 2025, hasta la semana que estamos cerrando, todos los casos de homicidios que se han reportado a través de la información de la Policía Nacional Civil a diario, todos estos casos están capturados, los involucrados o el involucrado o la involucrada, porque también hemos este año registrado mujeres que han cometido homicidios. Y esto lo que nos dice es que probablemente la impunidad para este 2025 será de 0. Por lo tanto, estos son datos, estos son parte de las cifras, esto es una realidad. Y también aquí hay otro aspecto. ¿Cómo va a ocultar usted un fallecido? ¿Cómo va a ocultar usted un muerto? ¿Cómo va usted a ocultar una persona que ha sido asesinada? Si se encuentra el cuerpo en la vía pública o en una casa de habitación o en un local, y ese cuerpo, desde que ya no tiene vida, desde que fallece médicamente, desde que su corazón ha dejado de latir, sus pulmones ya no respiran o su cerebro ya no presenta una actividad, esa persona comienza prácticamente a ingresar a un proceso de descomposición. Así que son de las cosas pues que son bastante absurdas, que no se pueden justificar médicamente, científicamente. Por lo tanto, disponemos de demasiada evidencia en el país para demostrar que el país, El Salvador, durante el año 2025, ha mejorado sus indicadores de delitos, de criminalidad en relación y comparado con el 2024. Y usted me va a decir, mire, ¿por qué no dice el 2023 o el 2022 o el 2018 o el 2015? Porque todos esos años son peores que el 2024. Entonces, el Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General de la República, la administración del presidente Bukele, van quebrando sus mejores marcas. Así que ellos se van derrotando a sí mismos en positivo. Muy bien. Fíjese, doctor, que siguiendo sobre este tema, hace algunos años entrevistaba al señor que ahora está detenido, Eugenio Chicas. Y yo le decía, pero es que comenzamos hablando del plan control territorial y me decía que ese plan no va a ser sostenible. No va a haber sostenibilidad en ese plan. Y después lo volví a entrevistar cuando ya estaba el régimen de sección y me volvió a decir, es que eso no va a ser sostenible. Es que eso, ¿cómo lo van a pagar? Y ahora en día, hoy en el pleno 2025, pues, para usted, ¿qué señales indican que una mejora en seguridad es sostenible y no solo un momento pasajero para usted? ¿Qué señales le dan a usted que este momento de mejora en la seguridad es sostenible y no será de aquellos que pan para ahora, hambre para mañana? Adelante, doctor. Es que cuando hablamos de la sostenibilidad, hay un error en cuanto al planteamiento, en cuanto a la visión. Si la mayoría de las personas que hablan de que el reto, el mayor desafío de la estrategia de seguridad del presidente Bukele es
que sea sostenible, yo no sé cuántos años quieren más. Si es que la sostenibilidad del Plan Control Territorial la tuvo incluso antes del régimen de excepción. Para esto hay datos, hay cifras, hay estadísticas. El Plan Control Territorial comenzó a brindar resultados desde junio del 2019 al cierre de diciembre del 2019. Allí hubo un pequeño quiebre, pero el presidente Bukele lo que hizo con su gabinete de seguridad es quebrar la tendencia que había hacia el alza de los asesinatos en El Salvador y de otros delitos. La quebró. Digamos que iba con una tendencia al alza o a mantenerse en un punto alrededor de los 9.2 homicidios diarios. Así se encontraba el país en el 2018 y de enero a mayo del 2019, en el momento que ya el presidente electo Nayib Bukele no había recibido el Ejecutivo. Cuando él finaliza sus primeros 7 meses de gestión en el año 2019, él logra quebrar 2 puntos a esa estadística. Luego viene el 2020. Lastimosamente, un año atípico por la llegada de la pandemia por el COVID-19. Y esto se prolongó hasta algunos meses del año 2021. Entonces, ¿qué dijeron los adversarios, los opositores en aquel momento? Dijeron, miren, si es que el país está bien porque la gente está encerrada. Si cómo van a haber homicidios si los delincuentes están encerrados porque no quieren que los capturen y la población está escondida del COVID. ¿Y quiénes están afuera? Los policías y la Fuerza Armada. Bueno, aún con todos estos argumentos, El Salvador redujo su tasa de homicidios y de delitos durante el 2020 y parte del 2021. En el 2021 abre la economía, se habilita para regresar a la normalidad y el planteamiento de estos adversarios, de estos opositores, de estas personas que desarrollan comentarios sin ningún tipo de fundamento, más que politiquería, dijeron, ya van a ver, ahora sí van a subir los homicidios y van a subir los delitos. ¿Cuál fue el resultado del 2021? Ya año completo, año de liberación después del confinamiento, que todos los datos disminuyeron. Después viene el 2022. Ahí hay que hacer, digamos, una aclaración. Del 1 de enero al 24 de marzo, los datos indican que había una clara disminución en el promedio de violencia homicida. Quiere decir que ya del 1 de junio del 19 al 24 de marzo del 2022, en esta franja ya había una clara disminución de todas las tipologías delictivas. Pero no vamos a negar que existían los grupos de pandilla desarrollando extorsión, que desarrollaban también actividades de sicariato y otros tipos de delitos, pero ya la tendencia de los homicidios era completamente a la baja. ¿Qué sucede durante ese último fin de semana de marzo del 2022? Pues las pandillas ordenan una masacre contra la población, como una manera de frenar los operativos del Plan Control Territorial. Incluso le van a tirar un cuerpo al proyecto emblemático de Surf City, al presidente Bukele, en el pleno Mirador. Eso es un reto a la autoridad. Lo hicieron debidamente pensado. Y hubo en ese último fin de semana de marzo
de 2022, en los 14 homicidios se registraron asesinatos. Quiere decir que las pandillas trataron de articular una ofensiva en la cual ellos dijeron: el presidente va a retroceder, el presidente va a ordenar que baje las capturas y que bajen los operativos, convirtiéndose, desde mi punto de vista, en el error más estúpido y más torpe de las pandillas criminales, porque ya habían tenido muestras de que la estrategia iba adelante. Pues no bastándoles esa situación, desarrollan esta masacre de salvadoreños y el presidente Bukele invoca el artículo 29 de la Constitución, que fue diseñado en 1983. Allí ha estado siempre ese artículo, pero desde 1983 a la etapa del conflicto armado, allí estuvimos bajo régimen de excepción, en esa franja del conflicto. Luego, de 1992 hasta marzo del 2022, nadie había invocado el régimen de excepción. Ese mismo que se invocó durante el conflicto armado. Es que estuvimos durante régimen de excepción en ese periodo. En este momento llevamos 45 prolongaciones del régimen de excepción. Estamos ya por cerrar 4 años de régimen de excepción, pero en el conflicto armado estuvimos el tiempo del conflicto. Entonces, cuando las pandillas creen que le van a doblar el brazo al presidente Bukele, invoca el régimen de excepción, el Consejo de Ministros aprueba y se van para la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa era fin de semana. El presidente de la Asamblea Legislativa, diputado Ernesto Castro Aldana, convoca de manera extraordinaria a una plenaria el sábado 26 de marzo. Los diputados se hacen presentes. En aquel momento, pues, llegan, se convoca para horas de la noche y comienzan a sesionar, a argumentar, y la Asamblea Legislativa, por medio del partido Nuevas Ideas, aprueba el régimen de excepción en la madrugada del 27 de marzo. Y esto marca, desde mi punto de vista, esta es mi opinión, es mi criterio, profundiza la estrategia del Plan Control Territorial. La estrategia no es el régimen de excepción. El régimen de excepción es una medida de la Constitución de la República de El Salvador vigente y que potencia, hace que la estrategia avance y logra estos dispositivos para proceder a las capturas de los pandilleros criminales. En una primera etapa, digamos, los primeros meses fueron detenciones con grupos mayoritarios. Habían operativos o había en promedio entre 300 y 600 capturas en los primeros meses. Ahora, al cierre de este año 2025, pandilleros existen. Y disculpe si hay alguien que no le parece lo que yo voy a decir en este momento, yo estoy comprometido con la verdad. Y pandilleros existen aún en El Salvador, y los que han logrado escapar y huir, según ellos, del brazo de la justicia. Por lo tanto, este esfuerzo no ha finalizado. La guerra contra las pandillas no se ha ganado aún. No porque lo diga yo, es que yo no voy a declarar esa victoria. Lo va a hacer el señor presidente de la República, Nayib Armando Bukele Ortega. No soy yo, pero lo que sí le puedo decir es que los pandilleros no han sido capturados todavía.
los remanentes. Y esto es lo que está sucediendo. Y en esa dirección, si homicidios hay todavía en el país, ¿quién está diciendo que no hay homicidios? Pero esos homicidios tienen un nivel de dato, de estadístico, que ya pueden ser tolerables a nivel de una sociedad. Y aquí me recuerdo de la pregunta que usted me hacía de cuál era la visión, cuál era mi sueño, y que si usted y yo íbamos a alcanzar a ver eso. Pues yo espero que usted y yo podamos observar una tasa de homicidios inferior a 0.5 por cada 100,000 habitantes para cuando llegue ese momento. Y este video quedará grabado y quedará colgado en las redes sociales para que dentro de 15 o 20 años se vea uno de estos indicadores. Y estoy seguro, en el nombre del Señor Jesucristo, que lo vamos a lograr. Muy bien, muy bien. Interesante el planteamiento, doctor Ricardo, muy interesante. Vamos a entrar a las últimas 3 preguntas. Creo que ojalá se sienta todavía, ¿verdad? Potente para seguir tirando, ¿verdad? Sí. Okay. Aquí vienen las más duras, quizás. No, basado siempre en la perspectiva de nuestra seguridad, de nuestro país. Es impresionante oírlo tan sinceras las palabras de un criminólogo. Yo sé que lo que me acaba de decir ahorita, antes de entrar y abordar a la otra pregunta sobre el plan control territorial y la estrategia de la Constitución que estaba ahí desde el 83, creo que yo también pude percibir eso cuando entra el plan control territorial. Estábamos haciendo muchas cosas, capturas y todo, pero todavía seguía funcionando aquello de los abogados, de jueces corruptos, de esto, que la Constitución te permitía esto. Y creo que el plan control territorial era exitoso, pero no exitoso en esa parte, porque al final y al cabo, a las 72 horas, 3 días o 6 días estaban saliendo de regreso. Cuando aplican un régimen de sección, o sea, ese plan control territorial, si yo lo veo de esta manera así, agarra una fuerza tremenda y agarra esa base, esa estructura desde abajo, implacable, como quien dice, este es el complemento tuyo, aquí está el complemento del plan control territorial. Ahora sí, al que agarremos, no va para afuera, ahorita ya el plan va a poder trabajar bien, así como yo lo percibo, doctor, dígame si estoy equivocado. No, muy bien, excelente su planteamiento y se ve pues que usted ha dado seguimiento a toda la estrategia. De mi parte solo agregaría algo. Dígame. Es que la Asamblea Legislativa ha sido clave para que los resultados operativos se le den al gobierno del presidente Bukele. Y es aquí donde existen algunos criterios diferentes. Yo soy de la opinión que el trabajo de la Asamblea Legislativa, de manera muy particular del partido del señor presidente, que se llama Nuevas Ideas, ha sido fundamental para lograr los resultados. Y en este esfuerzo debo de mencionar el liderazgo del diputado presidente Ernesto Castro Aldana, porque él, la junta directiva que le ha acompañado, el jefe y su jefe de fracción, han sido fundamentales para las decisiones, para llevar a cabo esta voluntad política manifestada en las votaciones en el Congreso. Aprobaron, antes del régimen de excepción, aprobaron el financiamiento del plan control territorial, alguien que nadie lo menciona, pero el plan control territorial estaba sin financiamiento. Ellos, el 10 de mayo del 2019, comenzaron a aprobar el financiamiento del plan control territorial. Además, aprobaron antes del régimen de excepción reformas al Código Penal y Procesal Penal. Y luego, posterior a apoyar y aprobar el régimen de excepción, el régimen, y disculpen que me detenga en esto, el régimen no lo aprobó el presidente Bukele. El régimen lo aprobó la Asamblea Legislativa, encabezado por el partido del señor presidente, que es Nuevas Ideas. Y
la gestión del presidente del órgano de Estado de la Asamblea Legislativa, que se llama licenciado Ernesto Castro. Cuando aprueba el régimen de excepción, 3 días después, fíjese bien este dato, 3 días después aprueban reformas al Código Penal y Procesal Penal. Y esas reformas, lo sostengo, y ha sido mi planteamiento, son más duras que el mismo régimen de excepción. Y es allí donde comparto plenamente cuando usted dice, es que el problema era que la legislación tenía una serie de oportunidades para que los imputados, en este caso los pandilleros, lograran medidas alternas a la detención o el caso pudiera no pasar a fase de instrucción, incluso con estas medidas alternas a la detención provisional. Por lo tanto, las medidas aprobadas por la Asamblea Legislativa de manera muy particular por el partido político Nuevas Ideas, le han entregado la capacidad jurídica y la capacidad de toda la articulación del sistema de justicia, le han entregado al órgano ejecutivo a través del Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General de la República la llave para obtener los resultados que llevan a este momento. A mí me parece muy ofensivo cuando las personas se expresan de una manera inadecuada. Es un desconocimiento total del sistema jurídico, del sistema penal, de la legislación salvadoreña que fue reformada y fue modificada por la fracción de Nuevas Ideas. Por lo tanto, este es un trabajo en equipo. Aquí ha habido un trabajo que, si bien es cierto, la figura visible, el liderazgo, también es inevitable establecerlo y plasmarlo para el presidente Bukele, pero también la Asamblea Legislativa ha sido clave. La Fiscalía General de la República, encabezada desde aquel momento por el licenciado Rodolfo Antonio Delgado Montes, fiscal general de la República, ha sido fundamental también el apoyo del señor fiscal general adjunto de la República y los fiscales adjuntos especializados, los jefes de unidades fiscales, forman parte de este esfuerzo del Estado salvadoreño contra los terroristas pandilleros criminales. Muy bien, doctor. Interesante plática, doctor, interesante. Pero no lo voy a soltar ahorita, le viene una pregunta, aquí le vamos con la pregunta, doctor. ¿Ok? Doctor, de su parte como criminólogo, ¿cómo afecta la mejora en seguridad a cosas que la gente no suele relacionar con el crimen, con la economía, la educación o familia? Bueno, desde mi perspectiva, la seguridad es el eje transversal para que todas estas áreas que usted ha mencionado se puedan potenciar, desarrollar, lanzar y continuar potenciando. Muy bien. En otras palabras, sin seguridad no hay desarrollo. La seguridad es primero, y esa seguridad, ya lo hablábamos en los primeros segmentos, no la disfrutábamos, no la teníamos, no nos pertenecía. Esa seguridad y esa libertad del yugo de los pandilleros criminales la ha brindado el gobierno del presidente Nayib Bukele, su gabinete de seguridad y la Fiscalía General de la República. Hace algunos años, creo que fue durante el periodo posterior al régimen de excepción, yo
desarrollé una columna de opinión donde establecí con claridad que el presidente Nayib Armando Bukele Ortiz es el libertador de las pandillas, es el libertador del yugo de las pandillas, y eso lo va a plasmar la historia de la República de El Salvador, que él y el apoyo de su gabinete de seguridad, más la colaboración y contribución del señor fiscal general de la República al frente de la Fiscalía, han permitido algo que era impensable. Por lo tanto, hablemos rápidamente solo de un rubro de lo que usted me mencionó, la economía. Se tenía proyectado por parte del Banco Mundial que El Salvador no iba a superar el crecimiento este año en 3 puntos. Aproximadamente proyectaban 2.8. En las últimas semanas el Banco Mundial cambia su punto de vista y su proyección por los resultados. El banco no se da cuenta y dice, voy a quedar mal como organismo técnico de la región, del continente. Entonces dijeron, no, hagamos el cambio. Y entonces dicen, El Salvador, ¿saben qué? Va a crecer 3.5. Y el presidente Bukele reacciona en las últimas horas y dice 4. Entonces, yo tengo todos los elementos para confiar y para creer en la visión y en el dato del presidente Bukele. En segundo lugar, educación. El país dispone de una política de educación y esta política fue lanzada durante el plazo previo a la pandemia por el COVID-19 y esa política se sigue desarrollando. Ahora hay una potenciación de esa política y el presidente Bukele incorpora el uso de tecnología y el uso de plataformas, incluyendo la inteligencia artificial, que se viene a sumar a las computadoras, a las tablets, al internet satelital y al material educativo. Por lo tanto, no tengo la menor duda que ya a partir del 2026 vamos a comenzar a medir los resultados de la transformación de la educación. La salud. Tenemos la aplicación Doctor SB, que ha sido una novedad a nivel mundial. Yo hace muchas semanas descargué la aplicación, ya estoy suscrito y he probado cómo, desde mi punto de vista, esta aplicación es una bendición porque nos permite resolver aquellas situaciones con las cuales uno se puede ir a la cama o puede despertar. Tenemos una atención inmediata, tenemos el medicamento y tenemos el seguimiento por parte de un equipo especializado. Esto lo que hace es que ya no vayamos al Seguro Social, que ya no vayamos a las unidades de salud, que ya no vayamos a los hospitales a quitar espacio para personas que ya tienen situaciones que requieren una mayor atención. Y luego el desarrollo en tecnología. Tenemos hace 36 horas en el país, se acaba de lanzar el proyecto Air City, que es un parque industrial que está dentro de la zona del aeropuerto internacional. Esta es una inversión de una empresa que se llama Aristos, una marca, una firma nacional que tiene muchos años, ya desde la administración del presidente Bukele han invertido y han creído en la visión de país. Esto le va a permitir al país brindar un salto de calidad y convertir el aeropuerto internacional en una central que se va a llevar tecnología, se va a llevar equipos de reparación de aviones, se va a llevar innovación, se va a desarrollar otro tipo de especialidades que no se estaban
brindando en la medida que va a permitir más trabajo, más empleo, más generación de ingresos, y esto es crecimiento económico. Se anuncia también ya la instalación de un cable submarino que va a posibilitar otra serie de ventajas y de beneficios que en Centroamérica y en Caribe solo lo tenía Panamá. Entonces, el país continúa avanzando con una serie de inversiones, de posibilidades en las cuales tenemos además la plataforma Certifícate, que ha sido lanzada también la semana anterior, en la cual el gobierno de la República firma una alianza con Platzi, que es la plataforma que conocemos en el sector empresarial, para poder formarse a través de 17 escuelas con más de 1,600 cursos. Imagínense que si usted y yo pagáramos esa plataforma mensualmente, nos costaría aproximadamente $50 en promedio. Pero si pagáramos esos $50, no tenemos acceso a cursos de inglés, y otros cursos tampoco tenemos acceso. Por $50 usted solo puede estar inscrito en uno. Y la plataforma, el convenio del gobierno del presidente Bukele con Platzi, permite que la Secretaría de Innovación nos dé la oportunidad de inscribirnos en los cursos que podamos e ir al ritmo que cada uno de nosotros pueda. Con eso creo que le doy una ilustración a cada uno de los campos que usted me preguntó. Correcto, correcto. Vamos con la última pregunta porque ya se nos hizo el tiempecito, ¿verdad? Mire, doctor Sosa, ¿cuáles serían los errores más peligrosos que un país puede cometer después de mejorar su seguridad, desde su punto? Bueno, esta es una pregunta muy apasionante. Por cuestión de tiempo, que estamos llegando al final del programa, quiero decirle algunas cosas en resumen que quizás tal vez en otra oportunidad, si me invita, las ampliemos. Pero lo primero es, desde mi opinión, desde mi punto de vista, la estrategia del Plan Control Territorial debe de continuar. En segundo lugar, si el señor presidente Nayib Bukele decide que el régimen de excepción es la herramienta constitucional que potencia la estrategia de seguridad, él tiene la mejor información, es el hombre más informado del país, tiene toda la información y toda la inteligencia disponible del Estado salvadoreño para que él pueda tomar las mejores decisiones. Y si él considera que el régimen de excepción debe de continuar durante todo el año 2026, me parece que la Asamblea Legislativa debe de continuar el apoyo a la solicitud del gobierno del presidente Bukele, del Gabinete de Seguridad y de la Fiscalía General de la República. El tercer aspecto que no se debe de eliminar es el apoyo financiero, el financiamiento de la estrategia del Plan Control Territorial y de la etapa número 3 o de la fase 3 del Plan Control Territorial, que es la modernización. Por primera vez, las fuerzas del orden público, Policía Nacional Civil, Fuerza Armada de El Salvador, Fiscalía General de la República y centros penales están por delante tecnológicamente del crimen organizado. Y yo le diría, la Policía Nacional Civil es una policía élite ahora, que está utilizando plataformas tecnológicas, está utilizando técnicas criminológicas, está utilizando inteligencia artificial, está utilizando teorías criminológicas, está utilizando ciencias policiales combinadas con la tecnología. Así que eso serían como las primeras disposiciones o las que no deberíamos de permitir eliminar. Y esto requiere una disposición de continuar apoyando
la estrategia del Plan Control Territorial y que este esfuerzo que el presidente Bukele le ha denominado guerra contra las pandillas debe de continuar hasta que un día el presidente Bukele, por medio de cadena nacional de radio, televisión y redes sociales, anuncie que la guerra contra las pandillas se ha ganado. Espero que ese día sea pronto. Ya una intervención más, doctor, para la gente común que hoy camina más tranquila, que trabaja, que vuelve a casa con menos miedo, ¿qué mensaje le daría para que no pierda la esperanza en este proceso? Sin duda, a mis hermanos salvadoreños, salvadoreñas, los que vivimos aquí en el país y los que están afuera de nuestras fronteras, el mensaje es el mismo. Creamos en nosotros mismos. Quitémonos ese pensamiento que trataron de inculcarnos, que nunca íbamos a poder salir de la condición del yugo de las pandillas, que teníamos que seguir siendo una nación pobre, una nación empobrecida, una nación limitada, una nación que solo tiene para ir sacándolo del día. Quitémonos esa mentalidad derrotista. Quitémonos esa mentalidad perdedora, aprovechemos las oportunidades, pongámonos a estudiar y a proyectar nuevas oportunidades a través de las herramientas sin costo que la administración del presidente Bukele está poniendo a disposición y al alcance de todos, sin ningún costo para nosotros, más que hacernos una disciplina de estudio y de lectura. Emprendamos. Ahora es momento de llevar a la realidad aquellos sueños, aquellas visiones que tuvimos. Ahora tenemos la oportunidad de abrir tiendas. Mira, ahí el CONAMIPE tiene una línea de financiamiento de hasta $10,000 que está poniendo a disposición con el apoyo y el acompañamiento de CONAMIPE para que pueda prestar una cantidad menor o hasta $10,000 para establecer una tiendita en la colonia, en el barrio, en la comunidad, en el cantón. Hay que pedir información a CONAMIPE. Luego, en la proyección de que podemos ir por más, eso solo tiene una limitación: nuestra mente. Pidámosle a Dios sabiduría para cambiar nuestro pensamiento. Y las oportunidades están para todos y todas. ¿Quiénes están dispuestos a aprovecharlas? Esos será pues aquellos que creamos, que tengamos una fe en Dios, que tengamos una fe en nuestro ser superior, que creamos en nosotros mismos y que tengamos que ir mejorando nuestros niveles de autoestima. Las oportunidades están para que sigamos adelante y que podamos ayudarle al gobierno a sacar al país adelante y que la bandera de El Salvador siga brillando, ya que esa bandera de la República del Salvador el 1 de enero del 2026 se confirmará como el país, como la nación con la menor tasa de violencia homicida en todo el continente americano. Gracias a Dios, gracias al trabajo del presidente Bukele y gracias al trabajo de las instituciones del Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General de la República. Aquí no venimos a imponer ideas, venimos a escuchar, a atender y a hablar de lo que muchos viven y sienten, doctor. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado. Excelente análisis, su entrevista impresionante. ¿Cómo lo encontramos en las redes sociales, doctor? Bueno, me pueden encontrar en X, en Instagram, en TikTok, en YouTube y en Facebook como @JRicardoSosa. La J es de José, que es mi primer nombre. J. Ricardo Sosa.
Y si también inscriben cualquiera de estas redes, Ricardo Sosa, van a encontrar mi fotografía y datos, estadísticas, estudios, investigaciones sobre seguridad, criminología y ciencias forenses, que son las áreas de mi interés. Estas redes no son personales, son profesionales, son para compartir información y para llevar buenas noticias de nuestro país. Así que si a usted le interesan esas temáticas, pues puede buscarme como Ricardo Sosa o como @JRicardoSosa, y ahí estamos para servirles con sistema de mensajería abierto. Ahí nos tomamos el tiempo de responder las preguntas, si necesitan algún libro, algún material, algún consejo, alguna orientación de cómo estudiar criminología. Estamos a la orden y para servirles. ¿Su canal de YouTube? Ricardo Sosa. También. Ok. Sí, Así es, y todas las plataformas. todas las plataformas, y si no, pues la busca como @JRicardoSosa y ahí le van a aparecer en todas las redes. Ahí tenían las redes del doctor Ricardo Sosa. Muchas gracias, doctor. Y como te decía, aquí no venimos a imponer ideas. Venimos a escuchar, a atender y hablar lo que muchos viven y sienten. Ya sabes, si tú también crees que este país merece análisis con respeto, este espacio es el tuyo. Ahí te veo hasta la próxima.